Estimados alumnos, mi nombre es Adriana Mansur, soy infectóloga de la Cátedra de Infectología y me toca tratar con ustedes el tema de el uso responsable de los antimicrobianos. Estas clases están habitualmente realizadas en forma de taller, ahora la vamos a dividir en un par de videos para que ustedes después puedan profundizar los conocimientos con un material adjunto. ¿Sí? Vamos a empezar en este primer video con la introducción a los antimicrobianos. Un antimicrobiano es toda sustancia capaz de actuar sobre un microorganismo inhibiendo su crecimiento o destruyéndolo. Nos referimos al antibiótico específicamente cuando se trata de una sustancia producida por el metabolismo de organismos vivos, principalmente hongos y bacterias, y que tienen la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir a los microorganismos. Según el origen de los antibióticos se pueden clasificar en biológicos, son aquellos naturales que son completamente sintetizados por organismos vivos, como ejemplos la penicilina, semisintéticos aquellos a los que se les realiza una modificación química al antibiótico natural, por ejemplo la ampicilina, para hacer, en este caso, poder ser absorbido oralmente. Y tenemos luego los antibióticos que son completamente sintéticos, también llamados quimioterápicos, cuyo ejemplo es la sulfamida, y una ventaja de estos antibióticos producidos en forma sintética es que pueden no tener la resistencia que habitualmente tienen los antibióticos en la naturaleza. Según la clasificación en base a su actividad, es una clasificación netamente didáctica porque pueden ser bacteriostáticos o bactericidas, pero esta actividad depende de varios factores. Bacteriostático sería aquel que inhibe el crecimiento del microorganismo, son aquellos que inhiben la síntesis proteica y dependen de un sistema inmunológico competente para la erradicación de la infección. Es decir, los vamos a indicar en infecciones leves y en pacientes inmunocompetentes. Los antimicrobianos se encargarán de inhibir el crecimiento de la bacteria y el sistema inmunológico competente de erradicarlo. En cambio, los antibióticos bactericidas destruyen el microorganismo produciendo o no lisis celular. Son generalmente aquellos antibióticos que actúan sobre la pared y la membrana celular, también a nivel del núcleo, y son los antibióticos de elección en infecciones graves o en enfermos inmunocomprometidos, donde no tienen otra opción que la erradicación completa de la infección por parte de los antimicrobianos. El hecho de que los antibióticos produzcan o no lisis celular implica un poco de respuesta inflamatoria por parte del huésped, que será mayor en aquellos que provocan lisis celular y exponen al sistema inmunológico a una gran cantidad de elementos intrabacterianos y la respuesta inflamatoria suele ser mayor. Pero como dije que es una clasificación didáctica, porque la actividad del antibiótico depende a qué microorganismo se enfrenta, en qué fase celular del crecimiento, si es una fase celular del crecimiento exponencial o estacionaria, la concentración de antibióticos en el sitio de la infección, el tiempo de contacto y las características del medio que, por ejemplo, en un absceso son completamente diferentes a otro tipo de infecciones. Todo esto influye en que un antibiótico pueda ser bacteriostático o bactericida. Por ejemplo, frente a un enterococo, la mayoría de los antibióticos son bacteriostáticos. Muy poquitos, uno solo de hecho, la daptomicina, es bactericida. El crecimiento celular, tenemos una fase exponencial de la curva, donde los antibióticos beta-lactámicos, como se está reproduciendo la bacteria y se está produciendo gran cantidad de nueva pared, pueden tener una mejor actividad que en un estadio estacionario del crecimiento, donde no hay tanta producción de pared y por el mecanismo de acción la actividad del antibiótico se ve reducida. ¿Cómo evaluamos la sensibilidad a un antibiótico? Tenemos el concepto de concentración inhibitoria mínima, que es la que corresponde a la menor concentración de antibiótico que es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano luego de 18 a 24 horas de incubación. Entonces, este
Este método es el más sencillo, es un antibiograma por difusión y es una forma cualitativa de clasificar a una bacteria como resistente o sensible. En una placa se siembra la bacteria, se colocan los discos con antibiótico que va a difundir a la placa, al medio de cultivo, al medio de crecimiento, y si la bacteria es sensible al antibiótico, podrá crecer hasta el lugar donde no hay antibiótico. En todo este halo donde hubo difusión de antibiótico no puede crecer la bacteria y se clasifica como sensible. En cambio, si la bacteria es capaz de crecer hasta el borde del disco de antibiótico, la bacteria es resistente. Actualmente esta información es escasa para definir la elección de un tratamiento antibiótico. No nos sirve ya saber si una bacteria es sensible o resistente, sino cuán sensible es o cuán resistente es la bacteria al antibiótico. Entonces necesitamos una técnica, una medición por una técnica cuantitativa que determina la concentración inhibitoria mínima que definimos recién, y esta pueden ser en medios líquidos o medios sólidos. Los medios líquidos van aumentando la concentración del antibiótico, y la mínima concentración que es capaz de inhibir el crecimiento de la bacteria es lo que se define como concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Y digamos, una bacteria que es resistente crece, desarrolla en los medios de cultivo independientemente de la concentración de antibiótico que tenga. Este es un método laborioso, caro, y en general se ve por la turbidez que provoca el crecimiento de las bacterias en los medios de cultivos líquidos. Actualmente esto se hace en forma automatizada. Tenemos una manera también de medir que se llama e-test, que es una forma cuantitativa pero en un medio sólido. ¿Sí? Esta es una tira de antibiótico con diferentes concentraciones a lo largo de la tira, donde se produce la mínima curva de inhibición, ¿sí? Donde se corta aquí la tira con este halo de inhibición, está el valor de la concentración inhibitoria mínima. Actualmente nosotros disponemos de estas mediciones para la sensibilidad, por ejemplo, del neumococo a penicilina, o en el caso de Staphylococcus aureus a vancomicina, porque este método no está estandarizado para esas determinaciones, en cambio sí las del el método de e-test. Y aquí un poco el ejemplo de por qué no podemos manejarnos con que una bacteria es sensible o resistente, sino que tenemos que saber un poco más de datos de cuán sensible o cuán resistente es una bacteria a un antibiótico. El ejemplo, Staphylococcus aureus en su resistencia a vancomicina es sensible de 0,5 a 2 microgramos por mililitro, pero si vemos cuánto tarda la erradicación de la bacteriemia en días según la concentración inhibitoria mínima, es de 6 días si la concentración inhibitoria mínima es de 0,5, pero es de 15 si la concentración inhibitoria mínima es de 2. Siempre hablando del rango de sensibilidad, varía mucho de un valor a otro la respuesta clínica. Por ejemplo, en el tratamiento de endocaritis bacteriana por estreptococo, la sensibilidad a penicilina, siempre en el rango de sensibilidad enmarcada por el valor de SIM, tiene diferentes implicancias en el tratamiento, tanto en la duración como en el uso de monodroga o combinación de drogas para mejorar la efectividad del tratamiento. Pasamos ahora a hablar un poco de la estructura bacteriana. Y lo primero que tenemos que saber es que las bacterias se dividen por la tinción de la pared en gram negativas y gram positivas. Tenemos aquí una estructura de una bacteria, gram negativa, donde vemos que tiene una membrana externa, un lipopolisacárido, una pared celular y la membrana citoplasmática. Fíjense que esta pared suele ser más gruesa, esta pared tiene porinas, y tiene, este lipopolisacárido que puede dar una clínica un poco diferente en cuanto a la fiebre, los escalofríos. Estas porinas pueden cerrarse o cambiar su configuración y el antibiótico no poder penetrar. La pared más ancha de por sí hace que ciertos antibióticos como la penicilina
no puedan penetrar. Entonces los bacilos gram negativos son naturalmente resistentes a la penicilina. En cambio, la pared de los cocos gram positivos suele ser más simple porque no tiene membrana externa y tiene una pared celular un poco más ancha con estos pelitos que se llaman ácidos teicoicos y lipoteicoicos que le dan la capacidad de adherirse a material externo como puede ser una prótesis, un catéter, a material muerto como puede ser la necrosis en un hueso. O por ejemplo los coágulos sobre una válvula cardíaca. También hay que tener en cuenta que existen bacterias que no poseen pared, que en general son muy difíciles de cultivar, son las que llamamos habitualmente bacterias atípicas como los micoplasmas y las clamidias. Otra forma de clasificar a los antibióticos es según su mecanismo de acción. Tenemos antibióticos que actúan sobre la pared, clásicamente son los betalactámicos, los glucopéptidos, sobre la membrana son las polimixinas, ahí tenemos el colistin como gran ejemplo. Sobre el núcleo, las quinolonas. Estos tres mecanismos en general definen una actividad bactericida de los antibióticos. En cambio, aquellos que actúan en la síntesis proteica suelen ser bacteriostáticos. Tenemos aquí en la síntesis proteica las tetraciclinas, los macrólidos, las clindamicinas, los aminoglucósidos y también las oxazolidinonas. Fíjense cómo aquellos antibióticos que actúan sobre la síntesis inhibiendo la síntesis de la pared, actúan en diferentes pasos de la formación de la síntesis de la pared bacteriana. Aquellos que actúan en el núcleo lo hacen que son básicamente las quinolonas, lo hacen sobre la DNA girasa en los gram negativos y predominantemente sobre la topoisomerasa 4 en los gram positivos. Aquellos que actúan en la síntesis proteica lo pueden hacer en diferentes etapas de la síntesis, en la iniciación, los aminoglucósidos, en la elongación, el cloranfenicol y en la terminación, la eritromicina y las tetraciclinas. El hecho de que diferentes familias de antibióticos compartan un mismo mecanismo de acción puede generar, por ejemplo, que si hay alguna alteración en el ribosoma, ¿sí? se vean afectadas las diferentes familias en cuanto a la resistencia por la afectación del mismo sitio de acción. Vamos a hablar dos palabras de farmacocinética y farmacodinamia para poder entender un poco cómo actúan los antibióticos. Aquí tenemos la interacción entre el paciente, la droga y la bacteria, ¿sí? La acción entre el paciente y el antibiótico se llama farmacocinética, ¿sí? Y la acción entre el antibiótico y su efecto, en este caso, que sería la muerte bacteriana, se llama farmacodinamia. La farmacocinética son todos los pasos desde que una droga entra al paciente y se absorbe, se distribuye, se transforma y se excreta. En cambio, la farmacodinamia es, como dije, la muerte celular, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle. La absorción de los fármacos, en los casos de los antibióticos, lo que nos interesa es la biodisponibilidad, que quiere decir que un antibiótico tiene alta biodisponibilidad oral cuando por vía oral alcanza los mismos niveles plasmáticos que si se hubiera administrado por vía endovenosa. Ejemplos de antibióticos con alta biodisponibilidad oral son las quinolonas, el cotrimoxazol, el linezolid, la clindamicina, el metronidazol y los antifúngicos, los azoles, fluconazol, voriconazol. Esto indica que no es necesario tener una vía para la administración siempre y cuando el paciente tenga buena absorción oral, porque los antibióticos van a alcanzar en el plasma la misma concentración y nos ahorramos los efectos colaterales que puede llegar a tener una vía periférica o central en un paciente, una vía endovenosa. Una vez que se absorben, los fármacos se distribuyen y van libres o unidos a proteínas. La alta unión a proteínas hace que los antibióticos se eliminen más lentamente, entonces la posología del antibiótico se pueda distanciar. Una vez que los fármacos llegan al tejido a través de los capilares, la difusión, por lo tanto la
irrigación a la zona afectada es muy importante. Este es un caso típico en los diabéticos donde la irrigación está alterada y el antibiótico no llega a la zona donde está produciéndose la infección. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un secuestro óseo en una osteomielitis. No está bien irrigado. ¿Sí? Los antibióticos terminan accediendo a los tejidos, al interior de los tejidos o al interior de las células de acuerdo a su liposolubilidad. Esto es muy importante en tejidos como el sistema nervioso central, donde sabemos que hay poca llegada de cualquier fármaco. Un alto volumen de distribución implica que un antibiótico puede penetrar a todos los tejidos, o sea, alto volumen de distribución es sinónimo de buena penetración tisular. Entonces, los volúmenes de distribución son muy importantes a tener en cuenta en infecciones prostáticas, óseas, oculares o meningias para saber que estos antibióticos pueden llegar a donde están, a estos tejidos que están infectados. El alto volumen de distribución se asocia a la liposolubilidad, pero un alto volumen de distribución indica que vamos a tener alta concentración de los antibióticos en los tejidos, pero baja concentración de los antibióticos en plasma. Los antibióticos que tienen alta concentración en plasma son hidrosolubles y tienen bajo volumen de distribución porque no se distribuyen en todo el cuerpo, sino que se quedan en el torrente sanguíneo. La gracia de ir jugando con el volumen de distribución y el lugar donde se va a concentrar el antibiótico es justamente elegirlo según el foco de la infección. Antibióticos con alto volumen de distribución, las penicilinas, el cotrimoxazol, tetraciclinas, quinolonas, linezolid, que si además tienen la capacidad de ingresar al interior de la célula, van a ser de elección en infecciones intracelulares. Luego, sobre todo los antibióticos liposolubles tienen metabolismo hepático. Los antibióticos que tienen metabolismo hepático deben ser tenidos en cuenta para evitar interacciones farmacológicas. El antibiótico que más interacciones farmacológicas tiene es la rifampicina. Y hay que evitarlos en pacientes con insuficiencia hepática. Finalmente, los antibióticos son eliminados, algunos luego de ser metabolizados en el hígado y otros directamente, sin metabolismo previo como son los antibióticos hidrosolubles. Las vías de eliminación son la renal, entonces hay que ajustar dosis en fallo renal, pero también hay que tener en cuenta que la concentración en orina hace que estos antibióticos sean útiles en infecciones urinarias. Es el caso de los aminoglucósidos, las quinolonas, la cefalexina también. La vía biliar, antibióticos como ampicilinas y tetraciclinas se eliminan por vía biliar, entonces son de elección en infecciones de esta localización y hay que tener en cuenta que no utilizarlos o que van a aumentar las concentraciones no tanto en la insuficiencia hepática como en la obstrucción biliar. Y el tiempo de eliminación de un antibiótico es lo que habla de la vida media. ¿Sí? Antibióticos con vida media larga son fáciles de dosificar, menos tomas diarias y mantienen las concentraciones plasmáticas más estables. Quinolonas, tetraciclinas, macrólidos, metronidazol y cotrimoxazol son antibióticos de vida media larga que pueden ser una ventaja para el paciente ambulatorio que los toma vía oral, que no olvide tomas, sea más sencilla la posología. Respecto de la farmacodinamia, ¿sí? Acá tenemos cómo cuando administramos un antibiótico, su concentración en plasma incrementa hasta llegar a un pico máximo, luego desciende, ¿sí? Y forma este área bajo la curva. Tenemos entonces una concentración máxima, un área bajo la curva y un tiempo que la concentración del antibiótico en plasma está por sobre la concentración inhibitoria mínima del microorganismo. Todo lo que está por debajo de la concentración inhibitoria mínima, estas concentraciones de antibióticos, no hay recrecimiento de la bacteria porque existe el efecto postantibiótico, que no se sabe muy bien qué es, pero por poner un ejemplo, los antibióticos que inhiben la síntesis proteica, cuando acaba su acción, no hay un recrecimiento inmediato de la bacteria porque se tiene que poner de nuevo en marcha todo el mecanismo de producción de las proteínas para que la bacteria vuelva a funcionar, por ejemplo. Un ejemplo, pero no está muy claro ni muy estudiado a qué se debe este efecto postantibiótico. Los antibióticos entonces se dividen en aquellos que dependen del tiempo
que están sobre la concentración inhibitoria mínima es el caso de los beta-lactámicos. De aquellos que dependen de la concentración, entonces aquí importa cuán alto llegue este pico más que cuánto tiempo estén sobre la concentración inhibitoria mínima. Y hay algunos mixtos que es el área bajo la curva, ¿sí? Un mixto entre la concentración y el tiempo, como es el caso básicamente de la vancomicina. Entonces, si yo tengo que dar un beta-lactámico, tengo que tratar de que todo el tiempo esté sobre la concentración inhibitoria mínima. Para prolongar el tiempo de efectividad que esté sobre la concentración inhibitoria mínima, lo que puedo usar son intervalos de dosis cortos, o sea, dar un antibiótico cada 4 horas, cada 3 o 4 horas, o hacer infusión continua. En cambio, en el caso de los aminoglucósidos, para lograr una concentración máxima muy alta, muy por encima de la concentración inhibitoria mínima, lo que hago es juntar las dosis y darlas una sola vez al día. Si, por ejemplo, tengo un paciente con insuficiencia renal y tengo que hacer ajustes de las dosis, las dos formas de disminuir la dosificación en un fármaco es disminuir la dosis o aumentar el intervalo. Para respetar los parámetros farmacodinámicos que hemos presentado, si yo tengo un paciente con fallo renal en un antibiótico y el antibiótico que le tengo que indicar es un beta-lactámico, lo correcto sería disminuir la dosis y mantener el intervalo de dosis para que todo el tiempo el antibiótico esté actuando. Diferente es si tengo que indicar un aminoglucósido donde lo que nos importa es el pico, entonces mantengo la dosis, que se forme el pico y prolongo el intervalo de dosis, aumento el intervalo de dosis. En vez de darlo cada 24 horas, lo doy cada 48 horas o más. Eso sería respetar los parámetros farmacodinámicos ante el ajuste de dosis. Bien, vamos a hablar de un concepto para entender cómo actúan los antibióticos en el organismo y un poco para introducirnos un poco en el tema de cómo se genera la resistencia a los antibióticos. Nosotros tenemos una microbiota normal en el cuerpo, sobre todo en vías aéreas superiores y en tubo digestivo, ¿sí? Tenemos más ADN bacteriano que ADN humano incluso. Entonces, cuando damos antibióticos, eliminamos a veces a esta flora que es sensible para generar seleccionar flora resistente a estos antibióticos. Lo mismo pasa cuando los pacientes están hospitalizados y se colonizan por flora intrahospitalaria. La flora normal es reemplazada por unos microorganismos distintos a los habituales que generalmente son más resistentes. La resistencia puede ser natural o adquirida y vamos a ver rápidamente los mecanismos de resistencias más frecuentes. Una bacteria sensible se puede hacer resistente por mutación o por transferencia de genes de resistencia de otras bacterias que viajan en plásmidos. Los plásmidos son material genético extracromosómico y que pueden pasar de una bacteria a otra en forma horizontal. Esta de la mutación solo pasa en forma vertical a las hijas de la bacteria. En toda población bacteriana siempre hay alguna cepa que es resistente. Cuando uno hace una exposición a antimicrobianos para hacer un tratamiento, lo que hace es eliminar las sensibles, pero va a haber una recaída de la infección por la reproducción de esta cepa resistente. Esto pasaría siempre, pues esto se llama selección antimicrobiana. En la naturaleza estas mutantes existen y cuando les pongo a los antimicrobianos lo único que hago es seleccionarlas. ¿Cómo evitar esto? Dosis altas, tratamientos cortos y a veces, cuando es necesario, combinación de antibióticos. Los mecanismos de resistencia son la disminución de la penetración, ¿sí? Con las porinas que están en la membrana externa, con bombas de flujo, el antibiótico entra y la proteína lo saca.
Alteración en el sitio de acción, se modifican los puntos donde se une habitualmente el antibiótico, no se logra la unión, no se logra por lo tanto la acción del antibiótico. La inactivación enzimática es el mecanismo más frecuente y es la producción de beta-lactamasas que van desde la penicilinasa hasta las carbapenemasas, que la primera afecta solo a la penicilina y las carbapenemasas afectan absolutamente a todos los beta-lactámicos. También tenemos la formación de vías metabólicas alternativas, que es el caso de la resistencia al cotrimoxazol. Aquí tenemos un ejemplo de resistencia por mal uso de un antibiótico. Esta es una cepa de Aurus resistente a meticilina y sensible a vancomicina, ¿sí? Es la microscopía electrónica. Y aquí vemos cómo, por haber estado expuestos a dosis bajas de vancomicina, se genera una resistencia por un engrosamiento de la pared, y la vancomicina, que el sitio de acción es la pared, no logra penetrar y llegar a su sitio de acción para ejercer su actividad, que es la muerte bacteriana. Tenemos un problema con el tema de resistencia. La multiresistencia es la no sensibilidad adquirida al menos a un componente de 3 o más categorías de antibióticos. La multiresistencia extensa es cuando solo quedan 2 familias sensibles, y la panresistencia es cuando no queda ningún antibiótico sensible. Si bien no es un problema mayoritario, está creciendo rápidamente en el mundo y depende del uso racional que se frene esta expansión de la multiresistencia, del uso racional de antibióticos y también de algunas medidas de control de infecciones, como básicamente es el lavado de manos. Bien, en estas 2 últimas diapositivas vamos a terminar, y quiero terminar con el concepto de cómo elegir un tratamiento antibiótico empírico y un tratamiento antibiótico dirigido. El tratamiento antibiótico empírico es aquel que yo le pongo al paciente sin tener documentación del microorganismo, ante la sospecha de una patología infecciosa. ¿Y de qué depende? De la gravedad del paciente, de la gravedad de la infección. Si el paciente está grave porque está en un shock séptico o tiene una infección grave como puede ser una meningitis, los antibióticos empíricos van a ser del máximo espectro posible para tratar de no errar en la cobertura en el inicio. Sabemos que los tratamientos iniciales adecuados en estas circunstancias de gravedad son fundamentales para la sobrevida del paciente. También tenemos que tener en cuenta el foco y tratar de elegir el antibiótico que mejor llegue a ese foco infeccioso. Si ese foco tiene una etiología probable, predecible, puedo no tomar cultivos. Ahora, si no es una etiología predecible, tengo que tomar cultivos para documentar la infección y para después poder ajustar el tratamiento. Es muy importante tomar cultivos para después hacer una descalación del espectro antibiótico y dar el espectro antimicrobiano más reducido posible. Hay que tener en cuenta los patrones de resistencia local a la hora de elegir un tratamiento antibiótico empírico. Siempre hay que preguntarle a los pacientes sobre el uso previo de antibióticos, que va a predisponer a que tenga una resistencia, y de alergias a los antibióticos. Una vez iniciado este tratamiento empírico, a las 48-72 horas es imprescindible la reevaluación del paciente para ver si podemos hacer un tratamiento antimicrobiano dirigido. ¿Con qué cuento a las 48-72 horas? Con la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento inicial y con los resultados de cultivos. Entonces, ¿cómo dirijo un tratamiento antimicrobiano? También teniendo en cuenta el foco y elegir el antibiótico que mejor penetre. Tener en cuenta los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, la llegada del antibiótico al sitio de infección, tratar de elegir el menor espectro posible. Acá ya puedo tener en cuenta los efectos colaterales y, por supuesto, siempre voy a tener que considerar las alergias para elegir un tratamiento antibiótico ya definitivo. Es muy importante aquí definir bien la duración de este tratamiento para no prolongar el uso de antibiótico en forma innecesaria. Bueno, con esto terminamos
la introducción de la clase de antibióticos.